El jugador estaba hablando por teléfono con su novia cuando sufrió un ataque al corazón y dejó de hablar. Hay futbolistas que marcan un partido, otros que marcan una temporada y luego están los pocos, muy pocos, que marcan una vida entera. Dani Jarque era uno de ellos. No era el más mediático, no era el más famoso, no era el que acaparaba titulares, pero era el corazón de un club. El tipo de futbolista que construye un equipo desde dentro, desde la humildad, desde el compromiso, desde el respeto. El Real Club Deportivo Español no solo perdió a un jugador. Cuando Dani Jarque falleció en 2009 perdió a su símbolo, su capitán, su brújula, su referencia moral. Un futbolista que no necesitaba gritar para que lo escucharan. Un líder silencioso, un trabajador incansable, un profesional que representaba lo mejor del deporte. Su nombre, su dorsal, su historia y su legado trascendieron muchísimo más allá del club al que dedicó su vida. La imagen de Andrés Iniesta levantándose la camiseta tras marcar en la final del Mundial de 2010 mostrando un mensaje tan simple como eterno, Dani Jarque siempre con nosotros, convertiría a Jarque en un símbolo universal, en un recuerdo compartido por toda una generación del fútbol español. Pero para entender por qué ese mensaje emocionó a todo un país, primero hay que conocer al hombre detrás del mito, al niño que creció en la cantera blanquiazul, al defensa elegante y disciplinado, al capitán elegido por destino y no por casualidad. Una historia de trabajo, humildad y de un legado que sigue tan vivo como su nombre en las gradas de Cornellà el Prat. Aquí comienza la historia de Dani Jarque, el capitán eterno. Dani Jarque nació en Barcelona el 1 de enero de 1983 y desde niño tuvo claro que su historia estaría ligada al fútbol. No creció buscando fama ni soñando con ser ídolo, su sueño era más sencillo, más puro, jugar al fútbol y hacerlo bien. Su familia siempre ha sido descrita como un entorno humilde, trabajador y discreto, valores que Dani absorbió desde pequeño y que marcaría para siempre la forma en la que se movió por la vida y dentro del vestuario. A los 12 años, el Real Club Deportivo Español lo incorpora a sus categorías inferiores. Para muchos niños, entrar en una cantera profesional es un salto enorme. Para Dani fue el comienzo de una relación casi espiritual con un club que sin saberlo estaba formando a su futuro capitán. En la cantera blanquiazul fue creciendo paso a paso, cadete, juvenil, español B, pero a diferencia de otros jóvenes, Jarque destacaba por algo que nos entrena, su madurez. Los técnicos de la época coincidían en lo mismo, no necesitaba gritar para liderar, sabía leer los partidos como un veterano, poseía una concentración impecable, era disciplinado, metódico y constante, nunca buscaba ser protagonista, pero siempre terminaba siéndolo porque su comportamiento era ejemplar. A nivel deportivo, Jarque no era el defensa típico de fuerza bruta, era otra cosa, un central tácticamente perfecto, de colocación impecable, con salida limpia de balón, con criterio y serenidad, casi sin faltas innecesarias, elegante la marca. Muchos entrenadores decían que Jarque pensaba un segundo antes que los delanteros, y esa inteligencia futbolística le permitió avanzar dentro del Español, sin saltarse pasos pero sin estancarse nunca. El 20 de octubre de 2002, con 19 años, Dani Jarque debuta con el primer equipo del Español, en un partido ante el Athletic Club. No fue solo un debut, fue una declaración silenciosa, estoy preparado. A partir de ahí fue alternando entre el B y el primer equipo, pero cada vez que jugaba dejaba claro que tenía nivel de élite. La temporada 2004-2005 fue la clave, Miguel Ángel Lotina apostó por él de verdad. Jarque empezó a tener minutos importantes y se consolidó como central de futuro, junto a jugadores como Carlos Kameni, Iván de la Peña, Luis García y Raúl Tamudo. Se fue convirtiendo en parte esencial de un español competitivo, compacto y emocionalmente muy fuerte. En el vestuario era la calma, era el equilibrio, era el jugador que unía. Los compañeros decían que Jarque tenía una capacidad especial para hablar en el momento justo y decir exactamente lo necesario, ni una palabra más ni una menos. El español conquistó la Copa del Rey 2006, y aunque Jarque no era la estrella mediática, su papel fue fundamental en aquel equipo. Fue la primera vez que muchos aficionados vieron en él no solo a un buen defensa, sino a un futbolista con alma ganadora. Con los años y la marcha de referentes históricos, Jarque fue ganando peso dentro del club. En 2009 el español anunció que Dani Jarque se convertiría en el capitán del equipo. La noticia fue celebrada por todos, por el vestuario, por la afición, por la directiva y por los entrenadores, porque si había alguien que representaba los valores del club, ese era él. Humildad, esfuerzo, respeto, discreción y un amor incondicional por el español. El brazalete no le quedaba grande, le pertenecía. Su vida estaba en el mejor momento, capitán del español, futuro brillante, referente del vestuario y a nivel personal feliz por la relación con su pareja y la noticia de que iban a ser padres. El destino, sin embargo, estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando Dani Jarque se asentó definitivamente en el primer equipo, se convirtió en uno de los jugadores que parecen imprescindibles sin necesidad de levantar la voz. No era mediático, no era protagonista de portadas, pero dentro del vestuario era un pilar tan sólido como el cemento. Para el español, Dani era la definición perfecta de estabilidad. A diferencia de otros defensas, Jarque no necesitaba intimidar para ser respetado. Su liderazgo no venía del grito, sino de la conducta. No venía del ego, sino del ejemplo. Era puntual, era meticuloso, era profesional al extremo, era el primero en llegar y el último en irse. Nunca generaba problemas, nunca se desviaba del camino. Sus entrenadores lo valoraban por algo que no aparece en estadísticas, su fiabilidad. Si jugaba, cumplía.
Si no jugaba no protestaba, y cuando le tocaba mandar lo hacía con autoridad tranquila. Aunque los focos siempre miraban a figuras como De la Peña o Tamudo, los compañeros sabían que Jarque era igual de importante. Formaba sociedades naturales con Iván de la Peña, que lo admiraba por su serenidad, Luis García, que destacaba su lectura de juego, Moisés Hurtado, que lo veía como un capitán silencioso, y Raúl Tamudo, que lo definía como un ejemplo para todos. Dani no solo sumaba dentro del campo, sumaba entre personas. Era el amigo que escuchaba, el compañero que mediaba, el futbolista que unía. Jarque tuvo papel crucial en una de las mejores temporadas europeas del español moderno. El club alcanzó la final de la Copa de la UEFA contra el Sevilla. En aquella competición Dani dejó actuaciones memorables, solidez defensiva, salida limpia de balón, liderazgo en fases críticas y una madurez sorprendente para su edad. El español no ganó aquella final, pero aquella temporada consolidó a Jarque como uno de los centrales con más futuro de España. Muchos analistas lo consideraban serio candidato a la selección nacional. En la temporada 2008-2009 el español vivió momentos muy complicados, crisis deportiva, tensiones internas, temor al descenso. En ese contexto Jarque dio un paso al frente, sostuvo al equipo en defensa, calmó al vestuario, fue un puente entre jugadores y entrenador y mostró un compromiso absoluto con el club. Ese comportamiento recordó a muchos a los viejos capitanes históricos del español, la directiva lo sabía, los jugadores también. Por eso cuando llegó el momento de elegir capitán no hubo dudas. En julio de 2009 el español anunció que Dani Jarque sería el nuevo capitán del primer equipo. Con apenas 26 años se convertía en el líder oficial de un club con una tradición de capitanes históricos muy fuerte. Pero lo más impactante fue la reacción del vestuario. No hubo sorpresas, no hubo debate, no hubo divisiones. Todos coincidían en lo mismo. El capitán tenía que ser él. Ese verano además, Dani vivía uno de los momentos más felices de su vida. Su pareja Jessica estaba embarazada, iban a ser padres de una niña. Jarque hablaba constantemente de ello con los compañeros. Decía que estaba nervioso, que tenía ilusión, que soñaba con ser un gran padre. Y los que lo conocían bien estaban seguros de que lo sería. Todo parecía estar encarrilado para que Dani viviera su mejor temporada profesional y su etapa más plena a nivel personal. Pero el destino, siempre imprevisible, tenía escrita otra página. Una página difícil, triste y que marcaría para siempre la historia del español y del fútbol español. El verano del 2009 debía ser el comienzo de una nueva era para el español, nuevo capitán, nueva temporada, un grupo unido y un líder, Dani Jarque, viviendo uno de los momentos más felices de su vida. El equipo viajó a Florencia, Italia, para continuar con la pretemporada, una concentración normal entre entrenamientos, gimnasios, charlas tácticas y ratos libres para despejar la mente. Jarque estaba radiante, hablaba constantemente del embarazo de su pareja, le enseñaba fotos a sus compañeros, vivía con ilusión cada llamada que recibía desde España. Se notaba que estaba en un momento de plenitud, que pocas veces había mostrado con tanta intensidad, pero la tarde del 8 de agosto de 2009, la historia del español y del fútbol español cambió para siempre. Aquel día, después del entrenamiento, los jugadores regresaron al hotel. Algunos decidieron salir a pasear por Florencia, otros bajaron a la sala común y otros se quedaron en sus habitaciones, descansando o hablando con sus familias. Dani Jarque se encontraba en su cuarto hablando por teléfono con su pareja Jessica, embarazada de 7 meses. Era una conversación cotidiana, sin tensión, sin señales extrañas. Y de repente el silencio. Cuando sus compañeros se dieron cuenta de que Dani no respondía, alertaron al cuerpo técnico y al médico del equipo. Lo que siguió fue un intento desesperado, rápido, angustioso por intentar reanimarlo, pero ya era tarde. El nuevo capitán del español, el líder, el compañero ejemplar, el hombre que iba a ser padre, había sufrido un problema cardíaco letal con 26 años, en plena pretemporada, en el mejor momento de su vida. La noticia cayó como un mazazo entre jugadores, entrenadores y directivos. Muchos rompieron a llorar, otros quedaron paralizados, la incredulidad fue absoluta. Nadie entendía nada, nadie podía procesarlo. Dani Jarque era el más profesional, el más disciplinado, el que nunca había mostrado signos de problemas de salud. Los jugadores tuvieron que abandonar Italia inmediatamente, pero lo hicieron con el corazón destrozado. El español confirmó la noticia esa misma tarde. En cuestión de minutos España quedó conmocionada. Los aficionados del español se acercaron en masa al Estadio Olímpico de Montjuïc, dejando flores, bufandas y mensajes. Las radios pasaron sus programas para informar. Los diarios publicaron ediciones especiales, los clubes llamaron para ofrecer apoyo, los entrenadores enviaron mensajes de condolencias, la selección española, concentrada en ese momento, suspendió actividades. No era solo la muerte de un futbolista, era la muerte de un sueño, de un líder, de un chico bueno, de un capitán eterno. Miles de personas acudieron a despedirlo, jugadores de todos los clubes viajaron para estar presentes, gente que jamás lo había conocido lloraba sin poder contenerse. La imagen más recordada, sus compañeros entrando juntos, abrazados, rompiéndose emocionalmente ante la pérdida del hombre que los unía. El español perdió a su capitán, pero también su brújula, a su referencia moral, a un símbolo que siempre había liderado con humildad. Esa temporada el español jugó con un dolor que no desaparecía, con el brazalete negro, con el dorsal 21 en cada rincón, con el recuerdo constante de un capitán que nunca llegó a estrenar oficialmente su brazalete en competición oficial. Pero esa herida también generó algo único, unidad. El club, afición, jugadores y ciudad se unieron en una sola voz. Dani Jarque per sempre abs nosaltres. Porque aunque el destino se lo llevó, su espíritu se quedó. En cada partido, en cada grada, en cada niño que vestía la camiseta del español, en cada homenaje silencioso. El fallecimiento de Dani Jarque no cerró un capítulo, lo abrió.
porque su legado se hizo más grande que su carrera, más grande que la camiseta que defendió, más grande incluso que la tristeza que envolvió al fútbol español durante el verano de 2009. Jarque se convirtió en un símbolo, en un recuerdo colectivo, en una presencia que trascendió los colores, las rivalidades y el tiempo. Un año después de su muerte, el fútbol español vivía su mayor momento histórico, la final del Mundial 2010, España contra Holanda, y un país entero conteniendo la respiración. En la prórroga, Andrés Iniesta marcó el gol más importante de la historia de la selección española, pero lo más emocionante vino segundos después. Iniesta corrió, se quitó la camiseta y mostró un mensaje escrito a mano: Dani Jarque siempre con nosotros. El estadio enmudeció, España entera lloró, y en ese instante Dani Jarque se convirtió en parte de la historia universal del fútbol. No había bandos, no había rivalidades, no había colores, había una verdad compartida. Iniesta no celebraba solo un gol, celebraba la memoria de un amigo y un compañero muy querido en la selección sub-21. Ese gesto convirtió a Jarque en un símbolo eterno. Cuando el Real Club Deportivo Español estrenó su nuevo coliseo, el estadio de Cornellà al Prat, lo hizo con un homenaje permanente al capitán fallecido. La puerta 21 lleva su nombre. En el interior, una enorme imagen de Jarque preside el espacio. La afición corea su nombre cada partido. Su dorsal se recuerda como parte de la identidad del club. No es un homenaje pasajero, es parte del ADN del español, una marca emocional que une generaciones. Hoy cualquier niño que entra al estadio aprende la historia de Jarque antes incluso de saber cómo funciona aún fuera de juego. Eso es legado. Cuando Dani falleció, su pareja Jessica estaba embarazada. Unos meses después nació su hija, a quien Jarque no llegó a conocer, pero la niña creció rodeada de amor, de apoyo del club, de homenajes continuos y del cariño de una afición entera que siempre la ha considerado parte de la familia Perica. Ella es, sin saberlo, la heredera de un legado emocional inmenso. Dani Jarque no era jugador del Barça, pero el Barça lo homenajeó. No era jugador del Real Madrid, pero el Madrid se volcó con su memoria. No era jugador mediático, pero los estadios de primera división lo recordaron con minutos de silencio. Jugadores como Iniesta, Xavi, Sergio Ramos, Iker Casillas, David Silva, Cesc Fábregas, Joaquín hablaron de él con un respeto que raramente se ve en el fútbol profesional. La rivalidad quedó atrás, solo quedó una figura querida. A día de hoy, más de una década después, Jarque sigue presente. En los cánticos, en las pancartas, en los homenajes, en los documentales, en los jugadores que llevan el 21 como señal de respeto, en las escuelas del español donde se enseña su ejemplo. Jarque es más que un jugador fallecido, es una inspiración. Un recordatorio de que el fútbol también está hecho de humanidad, compromiso, humildad y un amor por el escudo. Por eso Dani Jarque nunca morirá. Porque está en los corazones pericos, en la historia del español, en la camiseta de Iniesta, en cada niño que aprende quién fue el capitán, en cada aficionado que corea su nombre, en cada puerta del estadio que lleva su número, en cada historia que se cuenta sobre él. Dani Jarque fue mucho más que un futbolista, fue un líder, un ejemplo y un símbolo eterno del fútbol español. Su nombre no se apagará, porque es parte de nuestra memoria colectiva y porque seguirá siendo para siempre el capitán eterno.